Bueno, hermanos, gracias a Dios, estamos ahí ya desde el año 2015, por la gracia de Dios, y estamos en un punto donde el Señor nos está desafiando en nuestra fe para poder buscar ese apoyo, para comprar ese vehículo que nos permita llegar a esos lugares donde Dios nos ha abierto puertas, hermanos, para poder continuar con otros puntos de esta misión que tiene que ver nada más ni nada menos con establecer iglesias, hermanos, en la región ahí en Uruguay. Entonces, rogamos que estén orando por nosotros. Un vehículo sale entre 8.000, 10.000 dólares. Son el doble de lo que sale un vehículo usado aquí en México, hermanos. Es algo que puede ser algo que suene, que desanime, pero quiero decirles que estamos proyectando un plan donde quizás vamos a necesitar 300 voluntarios que quieran participar con ofrendas especiales para poder llegar a esa meta en el mes de marzo. Entonces vamos a estar compartiendo esa información con el pastor Alejandro para que él pueda extender el desafío voluntario para quien quiera y luego, hermanos, ver cómo Dios está obrando para poder llegar en ese aspecto a esa meta. Pero damos gracias a Dios porque ya tenemos un grupo sólido, no tenemos un lugar de reunión, tenemos nuestra casa, su casa, donde abrimos la puerta cada domingo, cada jueves, cada sábado, para recibir a la gente, estudiar la palabra de Dios, capacitarnos, predicar, enseñar y servir al Señor hasta que Dios lo indique, ¿no? Cuando tenemos que movernos y demás. A nuestro regreso, estamos volviendo a Uruguay, hermanos, el 12 de noviembre, ahora mismo el martes próximo, Dios mediante, ya emprendemos el viaje de regreso y llegamos el día siguiente, el miércoles. Así que les ruego de sus oraciones para que el Señor esté guiando nuestro camino y cumpliendo su propósito en nosotros. Hermanos, tenemos una misión, al igual que ustedes también están envueltos aquí en una misión. Y a veces es posible, hermanos, que en ese proceso de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida o como misión o como iglesia, hermanos, tengamos que experimentar ciertos cambios, tengamos que salir un poquito de nuestra zona de confort. Es posible, hermanos, que tenemos que entender que el cristianismo verdadero no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo y su vida a través de nosotros. Por eso, hermanos, quiero llevarlos en primer lugar a Génesis, el capítulo 12, porque Dios tiene un plan, hermanos, Dios tiene una misión, como decíamos, una misión que trasciende a nuestras vidas. Dios, hermanos, es el centro de todas las cosas. Su interés, hermanos, es global. Dios no solamente está interesado en ti particularmente, en mí particularmente. Dios está interesado en este mundo, en alcanzar a este mundo por medio del Evangelio, para que el hombre pecador pueda ser salvo por medio de la locura de la predicación. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios es un Dios de propósitos y te ha salvado con un propósito. Y el propósito de Dios es que tú y yo seamos luz y sal en este mundo perdido. El plan de Dios es que todos los pueblos le conozcan por medio de Jesucristo y le adoren. La palabra de Dios nos dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y un día, hermanos, estaremos en la gloria donde de todo pueblo, nación, lengua, hermanos, estaremos adorando a nuestro Dios. Por eso, hermanos, estamos en este plan aquí, envueltos en un plan de Dios que es global. Dios está a través de la iglesia tratando de alcanzar a los perdidos aquí en México, pero también hasta lo último de la tierra. Por eso, cuando vamos a la Biblia, vamos a ver este enfoque global de Dios y es la intención de esta noche que rápidamente podamos estudiar ese plan para que entendamos de manera general que tu vida, tu pasado, tu formación, tu conocimiento, tu trabajo, tu formación, tus dones, todo tiene que ver, hermano, hasta tu temperamento, tu familia, tu trabajo, todo tiene que ver con ese plan de Dios para este mundo. Entonces, Dios no solamente te ha salvado, él te ha salvado con un propósito. Entonces vamos a ver ese propósito de Dios para todos los pueblos del mundo en el Antiguo Testamento, porque del Génesis al Apocalipsis, no se asuste, no vamos a ir libro por libro,
Simplemente estoy diciendo que de Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos revela su plan global para alcanzar a todos los pueblos del mundo, a toda lengua y nación. El evangelio de Jesucristo debe ser predicado. Y este plan global de Dios lo vemos primeramente ilustrado en el llamamiento de Abraham. En Génesis, el capítulo 12, la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y noten, hermanos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios establece su plan para Abraham, lo llama de donde él estaba, lo llama a dejar su tierra y su parentela, lo llama a dejar su lugar de confort y salir a un lugar donde ni siquiera él tenía idea, y por la fe nos dice la Biblia que él obedeció ese llamado de Dios. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Hermanos, si hay algo que realmente a los seres humanos nos mueve y nos arraiga, son esas dos cosas, nuestra tierra y nuestra parentela. Hablé con muchos que viven aquí en Mérida, me han dicho que ha crecido muchísimo estos últimos años. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, vienen de otros estados? ¡Wow! ¿Extrañan su tierra, hermanos? Nosotros hace un mes que estamos aquí, poquito más de un mes, y extrañamos el asado, hermanos. Ya los tacos, qué rico, la cochinita pibil, ya me aseguré de comer. El mole, no lo voy a extrañar mucho al mole, pero ahí está, ¿verdad? El molito. Todo eso, hermanos, que nos han dado de comer, qué rico, qué bendición. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo extraño comerme un rico asadito, ¿verdad? A la parrilla, el matecito, el mate amargo. Extraño sentarme a ver un partido de fútbol. Extraño también, hermanos, escuchar a las personas hablar como nosotros, que no tenga que yo explicar lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? O preguntar cuando vamos a comer a algún lado, ¿y esto qué es, hermano? Panucho y pambazo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace? Y a todo le ponen frijoles, hermanos. Entonces, qué bendición. Pero, ¿saben? La tierra de uno es la tierra de uno, hermanos. La tierra de uno es el terruño. Se extraña, se anhela. Y hasta se añora, hermanos. Yo ya estoy diciéndole a los hermanos, cuando vaya, me lo pago yo, no importa, vamos a hacer un buen asado, hermanos. Y están invitados también, a comer allá con nosotros, un buen asado. Pero gracias a Dios por lo que Él permite. Pero la tierra, hermanos, la tierra de uno. Dejar tu tierra. Muchos de ustedes ya saben lo que eso significa. Dejar la tierra. Y estamos hablando simplemente de movernos de un estado a otro. Imagínense de ir a una cultura a otra, donde no hablan tu idioma. Gracias a Dios todavía estamos dentro de Sudamérica y hablamos el mismo español, aunque algunas palabras a veces, ¿verdad? Pero otra cosa que nos mueve, hermanos, no es solamente nuestro terruño, es nuestra parentela. Algunos no quieren saber nada con la parentela, ¿verdad? Pero la parentela, los parientes de uno, dejar la familia, dejar la parentela, dejar la tierra, lo entiendo muy bien por mi esposa, porque aunque ella dejó su familia, estamos en un país limítrofe, hay muchas diferencias en la cultura, hermanos. Un país a otro cambia muchísimo, así como cambia aquí muchísimo un estado a otro. Lo mismo que comíamos en Puebla, se hace distinto en otro lado, hermanos, y tienen otros condimentos, y hasta nos hemos puesto mal del estómago y hemos sufrido, pero hemos visto toda la diversidad en ese aspecto, la tierra y la parentela. Dios es posible, quizás no te llame el Señor a dejar tu tierra y tu parentela, pero quiero decirte, quizás el Señor te está llamando de alguna manera para que tú te consagres a Él, para que dejes esas cosas en tu vida que te están deteniendo para hacer la voluntad de Dios. Quizás tú conoces hermanos en Cristo que sabes que necesitan estar dejando esas cosas. Son como cadenas que los detienen, cadenas invisibles que los están frenando en cuanto a que ellos avancen en los propósitos de Dios. Dios nos va a pedir, hermanos, que hagamos algún sacrificio. Dios te va a pedir que sacrifiques algo. Puede ser por el lado de tu familia, para que sirvas al Señor. Puede ser por el lado de tu tierra, del lugar donde tú quieres vivir. Quizás el clima de Mérida lo sufres. Dios te ha traído aquí a Mérida. Yo me puedo acostumbrar, me encanta Mérida.
No llueve nunca, o casi nunca, ¿verdad? O al menos viene una época donde no llueve, no sé. Pero sé que me dicen, ah, pastor, porque usted no vio el calor de Mérida. Bueno, puede ser, pero yo prefiero más el calorcito que la lluvia, el frío y todo eso. Ahora están entrando en invierno, entiendo, aquí en México, allá estamos entrando en el verano, en el Uruguay, y en casa no tenemos, no tenemos un clima. En la casa hay ventilador y se sufre el calor, pero prefiero el calor y no el frío, hermanos. Así que bueno, con todo eso Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A veces, hermanos, en el proceso de hacer la misión, de que Dios cumpla su propósito a través de nosotros, hay cosas que no vamos a entender. Es posible que tú mismo lo sepas, porque ya Dios te está indicando, ya Dios te ha llamado a que te consagres, a que te entregues, a que sirvas, a que hagas algo para la extensión del Evangelio. Y tienes que darte cuenta que Dios en el proceso de tu obediencia es donde te va a mostrar el Señor muchas cosas que tú ahora no las entiendes o que tú ahora no las puedes ver. A veces pensamos y que tratamos de decirle a Dios, bueno, si no lo veo, Señor, no lo creo. Mira, Dios no trabaja de esa manera. Dios dice, cree y verás. No es si veo, lo creo. Eso es el mundo. Nosotros vivimos por fe, no por vista, hermanos. Y cuando nos involucramos en la misión, vamos a ver cosas que Dios nos ha mostrado. Estos 10 años que estamos en Uruguay, Dios nos ha mostrado muchas veces muchas cosas. Cuando llegamos al principio, llegamos, hermanos, con muy poca ayuda, muy poco apoyo, llegamos con la familia, nos reuníamos en la sala de la casa, en el departamentito. Mis hijos nos decían, papá, ¿cuándo va a venir la gente? Empezamos a abrir la casa para invitar vecinos, para tener las reuniones. Nadie llegaba, por años nadie llegó. Pero ahí estábamos, hermanos, y Dios nos ha mostrado después su bendición. Pero Dios va a probar primero nuestra constancia, nuestra fidelidad. No te desanimes si aquí en la misión o en la iglesia en Temozón no ves el fruto que tú esperas ver, porque no andamos por vista, hermanos, andamos por fe. Entonces no te desanimes porque Dios todavía hay cosas que te quiere mostrar. No te las pierdas. Hay cosas que Dios te quiere mostrar. Quizás ya te las ha mostrado el Señor en tu familia. Y la mejor decisión que podemos hacer siempre es servir al Señor, ponernos en sus manos. Dios dice, noten cómo le habla en futuro a Abraham, dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. ¿Cuándo? En el futuro. Tú lo que tienes que hacer, Abraham, es creer en mi promesa. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Dios nos ha dejado a nosotros preciosas y grandísimas promesas, pero el problema con nosotros es que tenemos una fe muy pequeñita. Enseguida que no vemos resultados, ya nos desanimamos. Enseguida que las cosas no son como me gustan, ya nos desanimamos. Entonces el Señor nos está tratando de decir, mira, el plan que yo tengo es de bendecirte. Dice el versículo 3, bendeciré. Bueno, dice el versículo 2 al final, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios te salvó, Dios te rescató, Dios te redimió, no solamente para que vengas a disfrutar de la mesa del Señor, de todos sus manjares en su casa, pero Dios también te ha salvado para que seas de bendición. Y tenemos que ser de bendición hasta lo último de la tierra, amados hermanos. Hay muchas maneras de ser de bendición. La pregunta es si tú estás siendo de bendición o solamente estás para recibir bendición. Hay una diferencia muy grande entre aquellos que solamente viven para recibir y aquellos que también están pensando en dar. Amén. Espero que hayas aprendido la gracia de dar, porque Dios quiere que des y que seas bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. Noten el énfasis de Dios. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces Dios bendijo a Abraham para que él y sus descendientes fueran bendición a todas las familias de la tierra. Y de esta forma, hermanos, Dios establece el patrón al bendecirnos. Dios nos bendice para que seamos bendición. Rápidamente, acompáñenme, rápidamente, hermanos, al Salmo 96.
A ver si me parece que me perdí ahí. Bueno, se me traspapeló el pasaje. No era ese, hermanos, en el Salmo. Pero, ¿saben, hermanos? Dios quiere bendecirnos. Hay un salmo, el salmista dice que Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Gracias. Salmo 67, ahí está. Salmos 67, porque mi esposa es la que me preparó el mensaje, hermanos. Gracias, Romy. Salmo 67, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones. ¿Para qué quieres tú las bendiciones de Dios en tu vida? Oh Señor, bendíceme. Ah Señor, contesta mi petición. Oh Señor, dame este trabajo. Ah Señor, dame este ascenso en la empresa. ¿Para qué, hermanos? Dice la Biblia aquí, para que sea conocido en la tierra tu camino. Tu trabajo, tu empleo, tu profesión, tu formación, tus dones, deben ser puestos al servicio de Dios con el fin de que toda la tierra, todas las naciones, hermanos, todos los pueblos puedan llegar a conocer a Dios y alabarle. Tenemos que entender ese propósito global de Dios ilustrado en a Abraham. Pero avanzando en la palabra de Dios, hermanos, vemos que mirando más allá de Abraham, vemos que luego Dios usó también a su pueblo Israel para que fueran una herramienta para revelarse a sí mismo a las naciones, para que ellos le conocieran. Éxodo capítulo 9, Dios hablando al faraón, le hace saber algo muy importante y tiene que ver justamente con este propósito. Éxodo 9:14, la palabra de Dios nos dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo. ¿En dónde? En toda la tierra. El hermano más temprano leyó el Salmo 86 y dice el Salmo 86, versículo 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Un día, hermanos, todas las naciones vendrán y adorarán delante del Señor. ¿Estarás tú en esa reunión? Hermanos, ese plan de Dios es un plan global. Dios trabajó a través de Abraham y Dios trabajó a través de Israel. Israel debía ser un pueblo especial, un pueblo diferente. Israel debía exhibir las virtudes de Dios, del Dios vivo y verdadero, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan, dice el Señor, que Jehová es Dios y que no hay otro. Primero de Reyes 8:60. El salmista dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Salmos 96, 1 al 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hermanos, hay un plan de Dios a través de Israel, lo vemos también manifestado. Entonces, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo se introduce para revelarse a sí mismo también para todas las naciones. El plan de Dios también es revelado por medio de Jesucristo. En Lucas capítulo 2, la Biblia nos dice, son versículos que generalmente se mencionan en el tiempo de la Navidad, pero en Lucas, en aquel anuncio angelical a los pastores humildes, hermanos, que estaban ahí en los alrededores de Belén, se les dio un anuncio muy importante y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será ¿para quiénes? Para todo el pueblo.
Dios no solamente quiere revelarse a unos cuantos aquí en este hotel, hermanos. Dios quiere revelarse también a toda esta región de Temozón. Dios quiere revelarse a todo el departamento, no, acá es el estado de Mérida. Dios quiere revelarse a través de nosotros, hermanos, a todo México y aún hasta lo último de la tierra, porque las buenas nuevas del Evangelio son para todo el mundo. Hermanos, Jesucristo vino a revelarse a la humanidad y a revelarnos al Padre. La salvación se encuentra solamente en Cristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la religión, no es la tradición, no es tus buenas obras, no son tus ideas, no son tus creencias, no son tus pensamientos, no son tus caminos. Es Cristo el Salvador del mundo. Y ese es el nombre que tú y yo debemos proclamar con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Y hermanos, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que eres, Dios lo quiere usar para ese gran propósito de que a través de tu vida Jesucristo pueda ser revelado a este mundo. No necesitas ser un pastor, no necesitas ser un misionero. Tú desde tu trabajo, desde tu lugar, de la universidad, en la escuela, en donde estés, puedes ser luz y sal si te pones en las manos del Señor. Ahora vemos en el Antiguo Testamento entonces Abraham a las naciones, vemos a Israel a las naciones, viene Jesucristo a las naciones. Él murió por el pueblo, por los pecados de todo el mundo, hermanos, pero también antes de ascender a la tierra, al cielo, antes de culminar su ministerio terrenal, vemos al Señor Jesucristo, hermanos, dejando un encargo a su iglesia, encargo que hoy continúa, hermanos, y es aquel mandamiento que conocemos como la gran comisión. En Mateo capítulo 28, la palabra de Dios nos dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que se predicase en su nombre el perdón de pecados, hermanos. Esa es la misión. Pero el Señor no nos dejó sin recursos, porque en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Entonces tenemos trabajo, hermanos. Tenemos una gran misión. La misión misma que Jesucristo vino a cumplir cuando Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Jesucristo mismo dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Nosotros tenemos trabajo que hacer. La obra no ha terminado, hermanos, y tenemos que entender que todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado, tiene que ser encauzado en esa obra. Fuera de ese plan, hermanos, fuera de eso, estamos errando al blanco como creyentes. Por eso, hermanos, la obra misionera. Por eso la importancia de enfatizar misiones. Por eso es tan importante que entiendas que donde tú no puedes llegar físicamente, Dios utiliza misioneros, siervos y siervas que salen por amor de Él, guiados por Él, encomendados por Él y sostenidos por Él. Y Dios te expone para que tú entiendas que también puedes tomar parte en este plan global de Dios. Dios tiene un plan y un propósito global que va mucho más allá de ti y de mí. Dentro de este plan vemos que en las Escrituras se trazan entonces estos propósitos divinos. El propósito de Dios es que todos les conozcan y le adoren, hermanos. Por eso estamos aquí, hermanos, en esta noche, para ser desafiados a tomar parte en ese plan de Dios. La pregunta en esta noche que te quiero plantear es la siguiente: ¿ya tomaste la decisión de servir a Dios
con todo lo que eres y con todo lo que tienes? ¿Hay algo que estás reteniéndole a Dios? ¿Hay áreas en tu vida que todavía no has puesto al servicio del Señor? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros estamos desenfocados, pueden pasar muchas cosas difíciles. Si yo ahora usted no se da cuenta, pero yo estoy desenfocado. Estoy mirándolos a ustedes, veo figuras, pero no veo rostros. Ahí está mi esposa. Nada, tampoco tanto, ¿verdad? Pero veo borroso, hermanos. Y a veces, lamentablemente, hay cristianos que tienen la vista espiritual borrosa, que años están en la iglesia, años están escuchando la palabra de Dios, pero no pueden darse cuenta de ese plan de Dios, porque cuando ven a su prójimo, están viendo a un verdulero, están viendo al carnicero, están viendo al compañero de trabajo, al patrón con el cual se pelean, y no están viendo almas necesitadas. Cuando vienen a la iglesia están viendo competencias, están viendo hermanos que son indiferentes, están viendo lo que hacen mal, están viendo al pastor, y estamos desenfocados, hermanos. Cuando viene un misionero a la iglesia, miramos al misionero con un desenfoque pensando, el misionero solamente está pidiendo dinero, está pidiendo plata, y los misioneros hacen así, los misioneros se la pasan paseando, y estamos desenfocados, hermanos. Pero cuando nosotros nos ponemos la lente del Espíritu Santo de Dios, no era mi esposa, y empezamos a mirar las cosas y empezamos a mirar al mundo como Dios lo ve a través de su palabra, hermanos, las cosas cobran un nuevo sentido. Y en esta noche quizás el Señor te está llamando a que te pongas esa lente espiritual y que entiendas que Dios está permitiendo ese problema en tu vida, esa situación dolorosa, esa enfermedad, ese quebranto de corazón, porque Dios está tratando con tu vida, porque Dios quiere que entiendas el enfoque verdadero. Y hermanos de Temozón, que ahora se reúnen en esta sala de hotel, no tengan temor y no se espanten si llega el momento en el que el Señor empieza a decir, bueno, es tiempo de levantar las estacas y empezar a moverse. Porque Dios es así. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de que nosotros llevemos a cabo su misión. La iglesia en Jerusalén se quedó cómoda. Tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra. Empezaron a crecer, se empezaron a multiplicar, empezaron a tomar cafecito, empezaron a disfrutar del clima, empezaron a disfrutar de los recursos y se olvidaron que tenían una misión. Empezaron a ver borroso, hermanos. Qué lindo, vamos a compartir, todas las cosas tenemos en común. ¡Qué bendición! Llegó el momento en que Dios dice, bueno, es momento de ponerse la lente, y Dios envió una gran persecución sobre la iglesia. Y los que fueron esparcidos, Hechos capítulo 8, versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que te enfoques? Hoy el Señor te ha puesto un desafío. Y Dios también a nosotros nos ha puesto el desafío de orar por ustedes y de ponernos al servicio también de la obra en Temozón. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a orar los unos por los otros? ¿Vamos a fortalecernos los unos a los otros? ¿Vamos a apoyarnos los unos a los otros? ¿O vamos a seguir mirando de una manera desenfocada? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que dejes? Quizás placeres del mundo, pecados ocultos en tu vida, comodidades. Te está pidiendo el Señor quizás que des con un poco más de sacrificio. Todo lo que eres y todo lo que tienes, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, debe ser para el Señor, porque todo es por medio de Él y para Él. En esa gran misión, tú y yo estamos envueltos. Enfoquémonos, hermanos, y pidamos al Señor que nos dé un corazón como el de Abraham, un corazón obediente. Y luego vamos a ver esos preciosos resultados en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad. ¿Serás tú parte del plan de Dios? Y quiero decirte en esta noche que si no tienes a Cristo como tu Salvador, hay un plan de salvación que Dios ha trazado en su palabra.
Y ese plan de salvación tiene que ver contigo, porque Dios te ama y murió por ti en la cruz. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú esta noche entiendes esto y aceptas el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tu sustituto en la cruz, puedes tener vida eterna, puedes pedirle, puedes invocarle, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la misión, alcanzar a los perdidos para Cristo. Y si tú ya eres salvo, eres parte ahora de la misión. Quiero terminar simplemente, hermanos, recordándoles que la iglesia es una estación de bomberos. Vamos a compararla así. Piensa en la iglesia como una estación. ¿Cuál es el propósito de la estación de bomberos? Apagar incendios. En una estación de bomberos hay diferentes responsabilidades de los bomberos. Por ejemplo, hermana, ¿cómo es su nombre? Indira. Indira, su responsabilidad en la estación de bomberos es ocuparse de la limpieza de los cuartos de los oficiales. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Valentina se va a ocupar de la cocina, en la parte de la cocina, va a dar de comer a los bomberos que viven ahí las 24 horas. ¿Cuál es su nombre, hermano? Sergio va a estar ocupado de los carros de bomberos, tiene que estar ahí al pendiente. Ahora, la iglesia, si la comparamos con un cuartel de bomberos, tenemos que estar preparados, hermanos, para la misión. ¿Cuál es su responsabilidad en el cuartel de bomberos, hermana? ¿Cuál es su responsabilidad, hermana? ¿Cuál es su responsabilidad, hermano? Mentira, no, hermanos, no. Su propósito es apagar el fuego. Salvar almas, amén. Claro que tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero no desenfoquemos. Ah, no, mi parte en la iglesia es acá tocar el aparatito y que acá se aparezca la imagen. Esa es mi función, ya está. ¡No! Tú tienes que salvar almas que se pierden. Ah, no, yo vengo a la iglesia y me preparo el cafecito y me siento aquí. ¡No! Tú tienes una misión mucho más importante. ¿Amén? ¿Captaron, hermanos, el punto? Hay una misión. Hay una misión que Dios quiere que llevemos a cabo. No nos desenfoquemos. Pongámonos la lente y la visión de Dios para ver este mundo como Dios lo ve. Vamos a orar, hermanos, por favor. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27.
En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra: serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación: creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta.
en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.